Muy bien, estimados estudiantes, nuevamente les saludo y en esta tercera fase pues, volvemos a recordar la importancia de la exploración de los tres entornos que tiene el curso, a saber, el de información, donde ustedes ya han podido identificar los foros de consulta y de respuesta de los directores y tutores del curso, el de aprendizaje, que es en el que nosotros siempre ingresamos. En este caso vamos para el foro de la unidad 3 fase 3, que él maneja como concepto la acción solidaria y que se habilita desde el 18 de octubre y está abierto hasta el 28 de noviembre. ¿Sí? Y tenemos, como ya conocemos, el entorno de evaluación. Aquí vamos a enviar el formato del anexo que ya les explicaremos aquí en la parte donde dice unidad 3 fase 3 y es el que vamos a explicar en unos momentos. Muy bien, es importante que tengan en cuenta que el foro, cuando se habilita, ustedes tienen que responder en el transcurso de la fase que, como se ha dicho, comienza 18 de octubre. No esperen siempre a que termine la, la participación para que puedan ingresar sus aportes. La idea es que ustedes sean puntuales en el manejo de los tiempos y desarrollen las actividades que se señalan acá. Muy bien, acá les insisto, está el mensaje completo. Yo se los voy a seleccionar aquí simplemente como ejercicio para que ustedes estén informados de dónde deben consultar ustedes la información, ¿sí? Aquí hay varios elementos importantes en esta información. Lo que ustedes deben responder dentro de este foro, como ya ustedes lo saben, le dan responder en el enlace que aparece en la esquina inferior derecha, y a partir de ahí hay unos elementos de consulta que se les comparte. En este caso las instrucciones son lo suficientemente claras. Lo primero, pues ustedes deben consultar, como dice acá, los recursos que aparecen dentro de lo que son los elementos de consulta. Volvemos a mostrárselos acá para que ustedes los vean, ¿sí? Estos elementos de consulta en los que ustedes van a ingresar eh, aparecen precisamente en los podcasts donde dice la Comisión de la Verdad de Colombia y se cargan en la página del curso. Descarga. ¿Qué es importante tener en cuenta acá también? Las preguntas se hacen con referencia a cada uno de los podcasts citados. Tenemos tres podcasts que tienen el mismo título, pero vienen con tres partes. Es decir, es una entrevista que se hace a varios expertos. Y acá las preguntas se hacen puntualmente desde los podcasts. Ustedes escuchan, por ejemplo, el primer podcast que aparece en el entorno de aprendizaje acá, donde dice contenidos y referentes bibliográficos. Y busca los de la unidad 3, que son precisamente los que aparecen acá, ¿sí? La unidad 3 le señala los podcasts, dice red de ética, ¿sí? Y el programa éticamente, aquí le señalan los tres podcasts en los que usted va a consultar. Y accediendo a esos podcasts, ustedes pueden responder las preguntas. En el podcast primera parte hay tres preguntas, en el podcast segunda parte hay otras tres preguntas. Y en el último hay dos preguntas. Estas respuestas a las preguntas se hacen directamente acá en el foro. Por favor, la indicación que se les hace es que esto no se envíe en archivo Word, porque la idea es que los compañeros del grupo deben poder acceder directamente a este contenido, poderlo leer y aportarles a ustedes o hacerles comentarios si tienen observaciones a favor o en contra, que todos ustedes puedan hacer esos comentarios sin tener que abrir archivos. Finalmente, pasamos al tema de lo que se debe entregar en el entorno de evaluación, que se refiere al anexo informe individual acción solidaria, ¿sí? Las recomendaciones, antes de explicarles ya de manera puntual lo que tiene que ver con este formato, es la siguiente. Lo primero, pues ustedes tienen que, basados precisamente en las lecturas que aparecen dentro de este espacio que les he señalado, que son los contenidos y referentes bibliográficos que se encuentran en el entorno de aprendizaje, a estas lecturas ustedes pueden consultarlas acá, ¿sí? Las lecturas de referencia que ya ustedes verán dentro del formato cómo se relacionan.
lo que tienen que hacer primero es hacerlas, o sea, leer esos documentos y seguidamente, a partir de ahí, tener en cuenta lo siguiente: en el formato, la acción solidaria no debe presentarse en manera de donativos, ni de ninguna clase de beneficios de carácter físico a nadie, porque no se trata, o en especie a nadie, porque no se trata de que la acción solidaria se reduzca a un tema de caridad o de ofrecer de ofrecer ese tipo de ayudas. La idea es que ustedes reflexionen sobre lo que es realmente una acción solidaria y la ejecuten siguiendo lo que precisamente les plantea el anexo informe individual de acción solidaria que ustedes van a encontrar al final de este mensaje. Se les va a dejar agregado para que ustedes lo descarguen. ¿Sí? El formato anexo es para diligenciarlo y enviarlo en el entorno de evaluación, como ya les he indicado. ¿Qué contiene este formato? Que aparece marcada la portada. Lo que ustedes tienen que hacer es que la información que aparece en rojo es lo que ustedes tienen que complementar. Lo que dice de nombres y apellidos, evidentemente se sale de su peso, el código de grupo colaborativo y a qué escuela pertenecen, a cuál programa ustedes están matriculados y en qué zona o SEAT ustedes se encuentran ubicados o reciben la atención directa en cada uno de sus centros. Bueno, aquí hay una tabla de contenido que les puede ayudar directamente a ubicarse dentro de la estructura del formato. Y en cada parte hay unas indicaciones para que usted desarrolle, o sea, primero pues consulte, lea de manera atenta. Yo aquí le dejo esta información. Esto que aparece aquí en azul, les solicito lo lean como instrucción, pero cuando vayan a entregarlo, por favor lo eliminen, porque esto es simplemente una indicación. Acá les ofrezco un ejemplo de la manera en que podrían organizar ustedes el contenido, pero ustedes están en libertad de desarrollar la redacción como ustedes lo consideren pertinente como autores, ¿sí? Pero sí, claro, tratando de seguir el sentido que se propone como ejemplo, ¿sí? Seguidamente aparece el componente de la acción solidaria, ¿sí? La acción solidaria tiene unos elementos de respuesta concretos que ustedes van a desarrollarlos justo debajo de cada pregunta. Por ejemplo, ¿en qué consistió esta acción solidaria? Aquí se espera que ustedes hagan una descripción concreta, no demasiado extensa. Yo diría que un párrafo descriptivo es suficiente, siempre que se diga, que se explique realmente en qué consiste esa acción, en qué fecha o tiempo usted desarrolló esa acción. Pues la acción a veces no se reduce a una fecha, sino a un tiempo concreto, ¿sí? Pueden ser 2 semanas, un mes, ustedes lo relacionan acá, ¿no? Ojalá pues con meses concretos, por ejemplo hablar de octubre, noviembre o septiembre, octubre, ustedes lo decidirán. Lugar en que se desarrolló esta acción, ¿sí? El espacio, el contexto es importante describirlo o señalarlo. ¿A quién beneficia? ¿Qué tipo de población o a qué población específica ustedes dedicaron esa acción? Pueden ser una persona o varias personas, ustedes lo determinan. Y aquí hay unas preguntas importantes. Primero, ¿cuáles son esos valores ciudadanos? Aquí se los señalamos como ejemplo, que pueden destacarse dentro de esa acción que ustedes hicieron, esa acción solidaria que ustedes hicieron. ¿Qué deberes ciudadanos, dentro del marco de los deberes ciudadanos que ustedes desarrollaron, qué deberes ciudadanos ustedes creen que se destacaron dentro de esas acciones o esa acción solidaria? Y qué valores y qué deberes, ¿no? Aquí está la pregunta. Finalmente, ¿qué respuestas o cambios inmediatos ustedes vieron de las personas beneficiadas de esa acción solidaria? Aquí hay un elemento que les decía yo, corresponde precisamente a las lecturas que están en los referentes bibliográficos de consulta en el entorno de aprendizaje de la unidad 3, ¿sí? Aquí les señalamos los temas que ustedes deben consultar y acá los resúmenes. En el transcurso de la fase les compartiremos información sobre cómo pueden ustedes desarrollar ejemplos de resumen para que ustedes los puedan tener a la mano y desarrollarlos inclusive. Acá se hace una pregunta que es general para cada uno de estos referentes. Son 4 referentes en estas casillas que ustedes van a responder. Les recordamos acá, ¿sí?
El resumen no debe exceder las 200 palabras, ni debe ser un corte y pegue del contenido. Eso se sale de su peso porque por cuestión de autenticidad, pues se descartaría la respuesta que ustedes dieran si se tratara de un ejercicio solamente de cortar y pegar, ¿sí? Entonces tenemos la familia como agente de la educación es uno de los temas, con la pregunta cómo se relaciona esto con la acción solidaria realizada. El segundo tema es periodismo, ética y posverdad. Aquí el resumen y aquí la respuesta a la misma pregunta. Tenemos la ciudadanía en periódicos con Adela Cortina, unas breves reflexiones, lo mismo un resumen, y la misma pregunta asociada pero a este tema, ¿sí? Que ustedes van a responder. Y finalmente tenemos la participación política ciudadana en la era digital, análisis de las tecnologías digitales que se utilizan para la gestión de derechos ciudadanos. Lo mismo, resumen y responder con relación a esta lectura se responde la pregunta. ¿Cómo se relaciona esta lectura con la acción solidaria realizada por cada uno de ustedes? Al final hay un elemento que es de evidencia de esas acciones solidarias que ustedes desarrollaron y aquí hay unas indicaciones que les sugerimos. Lo primero, si hay niños presentes, evidentemente tener en cuenta que sus rostros no se vean por cuestión también de habeas data y por cuestión de respeto al menor también, ¿no? Eso tiene que ser con consentimiento informado y realmente pues les recomendamos que los menores no se les vea el rostro para evitar inconvenientes. Ahora, ustedes pueden utilizar para dar evidencia de esta acción solidaria fotografías o pueden utilizar un video. Aquí se les explica cómo ustedes pueden poner el enlace del video justo aquí debajo, ¿sí? Y tener en cuenta esta observación para el tema del video. Finalmente, la reflexión que ustedes deben desarrollar, se les ha planteado 3 preguntas dentro del formato, ¿sí? La primera es qué aspectos valiosos puede destacar de esa experiencia de acción solidaria. La segunda, qué aspectos críticos considera usted que deben mejorarse y se encontraron en esa experiencia. Y finalmente, qué descubrimientos importantes pudieron encontrar desde la experiencia de acción solidaria. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta para que ustedes desarrollen las respuestas y al final las referencias bibliográficas. Esta es, grosso modo, la explicación que se les ofrece a ustedes para el desarrollo de las actividades que aparecen dentro del foro de esta fase 3, unidad 3. Los invitamos entonces a estar muy atentos a estas recomendaciones y sobre todo participar antes del cierre de las actividades, porque aquí hay que tener claro muy pendiente para todos ustedes que esto no se desarrolle justo al final de la fase, sino al menos 2 días antes, y esto va hasta el viernes 26 de noviembre. Les agradecemos mucho su atención y quedamos atentos para cualquier asesoría que se necesite.